son los derechos humanos, y los derechos humanos son una parte relevante realmente, porque es lo que nos dice qué es lo que nosotros podemos hacer, tenemos nosotros derechos, y a la vez también recordemos que Proverbios 31, versículos 7 al 9, olviden de su pobreza, que no vuelvan a correr, levanta la voz por los que no tienen voz, levanta la voz y hazles justicia a los pobres y necesitados. Qué bella la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nos manda a nosotros nuestros derechos, pero a la vez también por los derechos de las demás. Eso es lo que nosotros tenemos que saber a la hora hacia nosotros, sino también a las personas. Después de las 2 guerras mundiales y surge, ¿verdad?, la Organización de Naciones Unidas, quien crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces eso pagó respuesta a esos tratados de paz después de las guerras mundiales. ¿Qué son los derechos? Los derechos humanos son los atributos, bienes, poderes, capacidades que hay un concepto de derechos humanos. De hecho, los poseemos por el simple hecho de ser humanos. Tenemos la paz, la responsabilidad, derecho a la vida y muchos derechos más. Y eso los pueden quitar. Y estos en sí son esas características que poseen los derechos humanos. ¿Cuáles son? Desde que se aprueban los derechos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde ese momento empezamos a tener nosotros por ser seres humanos. Entonces, universales, en cualquier lugar los podemos gozar nosotros porque son universal, ¿verdad? Y es por ello que el 10 de diciembre se celebra la Día Internacional de los Derechos Humanos, y esto es porque los poseemos en cualquier lugar que nosotros nos son inviolables, es decir, nadie, ni el Estado, ni los gobernantes pueden violar los derechos humanos. Cuiden los derechos humanos de todas las personas. Nosotros tampoco podemos violar los derechos. Tenemos derecho a la libre locomoción, pero esto no significa de que en cualquier lugar, no. ¿Dónde termina mi libre locomoción? Donde inicia la privacidad de alguien más. Entonces, esto es parte de que son inviolables los derechos, pero tenemos que saber también hasta se limite nuestros derechos sin violar el derecho de otra persona. Los derechos humanos son innegociables. No tengo un poco de derecho a la vida, o tengo un poco de derecho a la alimentación. No, los derechos humanos son los mismos. Concepción desde el momento de la fecundación hasta que muramos. Los podemos negociar, no podemos decir que tenemos prescriptibles. Es decir, que no los podemos prescribir, no podemos darles a alguien más. Eso los adquirimos porque somos en ese momento, nosotros velamos por esos derechos de verlo en forma adecuada y velar porque las demás personas pues estén buenos. Los derechos humanos es creado un derecho humano, no se le puede quitar después a la persona, y es crear un momento otro derecho que se vea la necesidad de los humanos de una persona. Por esa razón es que y solo podemos dividir los derechos humanos, no podemos en que pertenece única parte a mí, una parte a alguien más, no, son indivisibles. El derecho humano va unido, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos todos los derechos humanos. Entonces no puedo decirles que yo sí tengo derecho a la vida, pero tengo derecho a alimentar, porque van relacionados. Si yo no me alimento correcto, entonces puedo perder la vida. Los derechos humanos y van unidos uno hacia otro. ¿Cómo se clasifica? Los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones. Los derechos civiles, las libertades públicas. Acá podemos hablar de un ejemplo que es el de la vida, el derecho a la libre locomoción, el derecho a ser electo. ¿Por qué? Porque esto es parte de esos derechos civiles que van dentro de la primera generación de los derechos humanos. Conforme pasó el tiempo se vio la necesidad de tener una segunda generación y derechos económicos, sociales y culturales. Acá velan, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a pertenecer a una sociedad, el derecho a ser parte de una cultura. Entonces ya son derechos que también se ven como una segunda generación y que son importantes también para nosotros como sociedad. Y la tercera generación, que son los de la convivencia pacífica. Acá también se incluyen los derechos al medio ambiente, ¿verdad? Debemos de consumir o debemos de utilizar el medio ambiente en una forma adecuada, propios derechos y nuestra propia salud. Entonces, por esa razón van dentro de la tercera generación. Así también a nuestro alrededor. Que se era el mismo hombre el que estaba creando los conflictos con la misma sociedad. Entonces se ve la necesidad de crear derechos que rescaten a personas por igual, ¿verdad? Y entonces vienen acá diferentes entidades internacionales, el Centro de Justicia y Derecho Internacional, la Organización Internacional de las Migraciones, ¿verdad? Son muchas entidades que velan a nivel internacional. Y a nivel nacional, pues podemos hablar de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, el organismo ejecutivo, judicial, legislativo. Todos ellos tienen que velar porque exista un correcto funcionamiento y el cual derecho adecuado. Esos son los derechos humanos y es lo que nosotros tenemos que venir y velar porque se cumplan realmente
y porque nosotros también los respetemos. Si respetamos los derechos de alguien, el derecho de otros mismos. Recordemos que si tenemos derechos, ¿qué es lo que velan estos derechos? La dignidad del ser humano. Y la dignidad para consecuencia. Es decir, que yo haga las cosas como a mí me gustan, que se viva realmente con una sociedad en forma correcta. Vivir como se quiere, es decir, que las cosas que yo deseo realmente pueda venir y cumplirlas en la sociedad. Y vivir libre de humillaciones, que todas las demás personas respeten mis derechos, así como yo respetar los derechos de las demás personas. Eso es dignidad y eso es lo que tenemos que cumplir. Bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima.